Hola, Carlos Magallanes de nuevo. Acabo de finalizar el segundo video y bueno, pausa y ya estoy siguiendo con el tercero. O sea, estoy mirando el tiempo, cuando llegue a los 30 minutos los voy cortando. Y comenzamos, o sea, estamos en la unidad 3 del curso de Fisiología del Ejercicio. La unidad 3 es el músculo y sus adaptaciones fisiológicas, y comenzamos, bueno, con la unidad 3, empezamos hoy. Este es el tercer video sobre el tema fuerza. Lo que estamos abordando en esta unidad: en el primer video, concepto de fuerza y tipos de contracción muscular. También dentro del primer video abordamos definición de términos vinculados a la capacidad de fuerza. En el tercer video comenzamos con mecanismos de la producción de fuerza y estamos en este tema ahora. Y nos va a quedar, creo que para el cuarto y espero que sea último video, adaptaciones al entrenamiento de fuerza. Dentro de los mecanismos de producción de fuerza, los dividimos, y mencionábamos que esta es una división, digamos, didáctica, o que elegimos, no necesariamente está así expuesto en los libros que están utilizando, cualquiera sea ellos, pero los mecanismos están sin duda mencionados. En el video anterior, o sea, en el segundo video, abordamos los mecanismos estructurales o mecanismos o factores determinantes de la capacidad de fuerza, los estructurales que estaban vinculados a la composición del músculo. Y quedamos en la última, creo, diapositiva presentando los mecanismos nerviosos, que es lo que vamos a seguir ahora. Y luego mencionaremos muy brevemente los demás. Reitero que lo que estamos presentando ahora me da un poquito de cosa, o no sé si vergüenza es la palabra, pero o pena, porque estamos presentando titulares, digamos, un abordaje muy superficial. Así que por favor vayan a ampliar en los libros, y bueno, y esperemos que también los reducidos sean una oportunidad para profundizar y un poco más y evacuar dudas. Bien. Así como los mecanismos estructurales estaban vinculados o relacionados a la composición del músculo, los mecanismos nerviosos están o dicen respecto a la utilización de unidades motoras. Y aquí podríamos, de manera, reitero, didáctica, dividirlos en dos: lo que es la coordinación intramuscular y lo que es la coordinación intermuscular. Menciono rápidamente la segunda, o sea, la coordinación intermuscular sería, o podríamos decir, lo que es la correcta ejecución del gesto. Imagínense, o sea, esto que está determinando que pueda hacer más fuerza, ¿no? Si estoy haciendo un gesto, imagínense, no sé, hoy utilizamos varias veces el press de banco, el press de pecho, acostado arriba del banco y moviendo una barra. Si una persona o cualquiera de nosotros, si cuando empezó la primera vez o si lo hizo alguna vez a entrenar, o pongamos una persona sin experiencia, lo llevamos al gimnasio, le ponemos la barra, la que va a hacer el ejercicio, y la barra se le mueve, empieza a temblar, se le desequilibra de un lado, del otro. A medida que vamos practicando, entrenando, cada vez el gesto lo hago en forma más coordinada, o sea, en forma más correcta. ¿Qué significa? Que la musculatura agonista, los músculos agonistas, sinergistas, están trabajando en forma cada vez más coordinada. Entonces el pectoral mayor, el deltoides anterior, el tríceps, los están trabajando de forma más sincrónica, más coordinada. Al mismo tiempo, los antagonistas, en este caso, si es el antagonista serían los músculos de los flexores de codo, etc., están inhibiéndose como corresponde para poder ejecutar. Los fijadores, los estabilizadores están cumpliendo su función, o sea, todo el gesto lo estoy ejecutando de forma
más correcta, técnicamente más correcta. Entonces, esto me permite obviamente aplicar más fuerza, hacer más fuerza. Entonces, los mecanismos nerviosos, o sea, lo que es la técnica del movimiento está vinculado a factores nerviosos. Entonces, esta es una de los aspectos que estaría vinculado a esta utilización de unidades motoras. Y el primero que está ahí, lo que es la coordinación intramuscular, que lo podemos dividir o estarían componiendo esta coordinación intramuscular tres aspectos, que los menciono y los paso a explicar a seguir. O sea, el reclutamiento de unidades motoras, o sea, el aumento del reclutamiento de unidades motoras, el aumento de la frecuencia de impulsos en cada unidad motora y el aumento o mejora de la sincronización de unidades motoras. Hoy habíamos utilizado como analogía, habíamos colocado cómo cinchar la cuerda, ¿no? Y decíamos que cuanto mayor cantidad de unidades contráctiles, esto estaba vinculado a la hipertrofia, digamos, si tengo mayor cantidad de unidades contráctiles, potencialmente voy a poder aplicar más fuerza. Pero si tengo las unidades contráctiles, pero no las puedo activar, no puedo aplicar la fuerza. Entonces decíamos, el nivel potencial de fuerza lo determina el número de unidades contráctiles. Pero el nivel real es la activación, lo pongo a trabajar. Entonces, en esa analogía de cinchar la cuerda, digamos que el reclutamiento de unidades motoras es poner a trabajar bueno, vení, sumate y empezá a tirar de la cuerda, ¿no? Ese es el reclutamiento de unidades motoras. Entonces, recluto unidades motoras será la motoneurona y las fibras que esa motoneurona inerva, o sea, estoy reclutando más fibras. Y ahí se le denomina también a ese reclutamiento de unidades motoras reclutamiento espacial. Si estoy pensando en la sección transversal del músculo y cada vez activo más fibras, cada vez ocupo más, si lo estoy viendo, más zonas, más áreas de la sección transversal del músculo que la estoy poniendo a trabajar. Entonces, de ahí el reclutamiento espacial. Entonces, eso es uno, más gente tirando de la cuerda. Los pongo a trabajar. El otro es la frecuencia, el aumento de la frecuencia de impulsos o de descarga de cada unidad motora. O sea, las unidades motoras descargan a medida que voy colocando, piensen ahí, a medida que voy colocando peso y estoy tratando de mover, las unidades motoras descargan a mayor frecuencia, a mayor ciclos por segundo. Esos son los hertz. Y de ahí el reclutamiento temporal, mayor unidades de descarga, o sea, ciclos o impulsos por segundo, de ahí el reclutamiento temporal. En la analogía de tirar a la cuerda, sería en vez de tirar, digamos, cada 3 segundos hago un jaleo, un tirón, digamos, 1, 2, 3, tiro, 1, 2, 3, tiro, digamos, cada 3 segundos empiezo a descargar cada un segundo en el ejemplo de la cuerda, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, tiro. 1, 2, 3, tiro. Entonces estoy aumentando la descarga en cada unidad motora. Y lo último es la sincronización. O sea, las unidades motoras descargan de manera más sincrónica al mismo tiempo. Entonces, reitero, en el ejemplo de la cuerda sería, en vez de que cada uno tire de forma, o sea, todos tiran pero sin ningún orden, digamos, bueno, tiramos todos juntos, pronto, listo, ya, y hacemos la descarga, la tirada. Entonces ahí, de manera muy simple, sería un poco la idea de la mejora de los mecanismos nerviosos vinculados a la fuerza. Y esto es simplemente, como comentario, como pequeño paréntesis, se mejora rápido, a diferencia de lo que la hipertrofia. O sea, para generar una hipertrofia significativa pasa tiempo, ¿no? En cambio, la mejora de los mecanismos nerviosos se puede lograr rápido. Creo que cualquiera habrá experimentado, especialmente, no sé, si cada uno habrá experimentado, si ya trabajó de repente entrenando a alguien, que cuando empiezo a hacer fuerza, con pocas sesiones empiezo a mejorar y veo que puedo mover más peso en forma rápida. Y esto por la mejora de estos mecanismos nerviosos. No es que en poquitas sesiones ya veo que, no sé, ya hipertrofié, no.
pero sí mejoro los factores nerviosos, tanto lo que hace a la coordinación intramuscular como a la coordinación intermuscular. Hago el gesto de manera más correcta. Aquí es mencionar lo que es el modelo de reclutamiento muscular, o principio de Hahnemann, o ley de Hahnemann, o principio del tamaño, varios nombres para decir lo mismo. Hahnemann fue el alemán que estudió esto, y lo que dice, o sea, lo que es este principio de Hahnemann, es que las unidades motoras se reclutan en función de su tamaño. Las más pequeñas se reclutan primero y las más grandes, digamos, y a medida que aumenta la descarga de impulsos, se van reclutando las unidades más grandes. Entonces, pensando en un ejemplo, si estoy haciendo cualquier ejercicio de fuerza, sentadilla, press de banca, curl de bíceps, lo que fuera, si estoy poniendo poco peso, estoy fundamentalmente reclutando unidades motoras pequeñas, o sea que en sí son las ST, las slow twitch, de las fibras lentas. A medida que voy poniendo más peso, sigo reclutando las unidades motoras pequeñas, cada vez, pero empiezo a reclutar unidades motoras ya medianas, digamos, lo que es las FT, Fast Twitch, FTA, las intermedias. Sigo colocando cargas, llega un momento que empiezan también a colaborar las FTB, las tipo 2B o 2X. Entonces, eso es lo que establece el principio de tamaño, que las unidades motoras, yo no recluto con carga bajita ya las FT de entrada, aunque creo que lo coloqué, no sé si a seguir, no, aquí, que para reclutar las fibras rápidas desde el inicio de un ejercicio son necesarias cargas altas superiores a aproximadamente 80% de la fuerza máxima o muy altas velocidades. O sea, si mencionamos lo que decía al principio de tamaño, que con poca carga recluto unidades motoras lentas y requiero más, por ir poniendo más carga, porque requiere mayor frecuencia de impulsos, hertz, disparos, para reclutar las unidades motoras rápidas. Si yo quiero reclutar unidades motoras rápidas desde el inicio, entonces o ya tengo que poner una carga bastante pesada, y ahí es una referencia, superiores al 80% de la fuerza máxima, más o menos, pero es decir, cargas pesadas, y o muy altas velocidades. O sea, si hago un ejercicio sería pesado y todavía lo intento hacer en forma veloz, explosiva, fantástico. Pero si no, si son cargas menores, o sea, cargas no muy importantes, cargas medianas, requiero altas velocidades. Entonces ahí puedo pasar a reclutar, o sea, puedo reclutar fibras rápidas ya desde el inicio. Lo que dice la excepción, o sea, esto dice excepción al principio de tamaño, que en movimientos explosivos, o sea, en movimientos muy rápidos explosivos, se reclutarían predominantemente las fibras rápidas y no sin necesidad, o sea, sin haberse reclutado las lentas, debido a que el corto tiempo disponible no permitiría accionar a las fibras lentas. O sea, un movimiento explosivo, imagínense no sé, golpe de un boxeador, o de repente en el momento, hacíamos referencia creo que en el video anterior, un velocista en la fase de velocidad máxima, el tiempo, o sea, del pie en el suelo, oscila a los muy buenos velocistas alrededor de los 100 milisegundos. En ese tiempo tan pequeñito, la descarga de frecuencia de impulsos que requieren esos gestos pasarían a reclutar las unidades motoras rápidas sin previo haber reclutado las lentas. Entonces eso sería un poco lo que dice la excepción a este principio del tamaño. Resumiendo, o sea, algunos conceptos centrales o que fuimos mencionando, o eventualmente no sé si los mencionamos a todos, pero bueno, a nivel de resumen o conceptos claves.
Los músculos esqueléticos contienen ambos tipos de fibras, o sea, las ST, las slow twitch, las fibras lentas y las fibras rápidas. A grandes rasgos, ¿no? Podemos subclasificar dentro de estas dos, las ST se pueden subdividir, pero bueno, las FT normalmente, las FTA y FTP, formas lentas, intermedias, rápidas, clasificación muy general. Lo que determina el tipo de fibra muscular es la inervación, el tipo de motoneurona. Esto o sea, no es lo único, pero lo que determina que una fibra sea un tipo y otro fundamentalmente es la inervación. De hecho, hay experimentos que se utilizan en animales, sin duda, donde se desinerva, o sea, la motoneurona se cambia, las fibras musculares inervadas por una motoneurona se las desinerva y se inerva por otra motoneurona y se hace un cruzado, y lo que serían una motoneurona lenta que está inervando fibras lentas, al cambiar la inervación, las fibras empiezan a cambiar. O sea, lo que determina el tipo de fibra es la inervación. Esto es cuando se habla a veces de con el entrenamiento se transforman las fibras. Bueno, ¿qué queremos decir con que se transforma, no? Las características funcionales y metabólicas de las fibras sí, o sea, se pueden modificar, no de manera completa, pero se puede impactar y se puede influir. Entonces ahí se puede hablar que una transformación de fibras, pero lo que sí, o sea, lo que determina la fibra es la inervación. El entrenamiento no cambia la inervación, obviamente que no. Entonces, si tengo una fibra, digamos, rápida y por el entrenamiento de resistencia, etcétera, etcétera, vemos que esa fibra sí va ganando mioglobina, mitocondrias, enzimas oxidativas, etcétera, y vamos viendo que incluso cuando hacemos, no sé, los procedimientos histológicos, etcétera, para ver y determinar el tipo de fibra, vemos que, bueno, esa fibra podemos decir que era rápida y se transformó a una fibra lenta. Y bueno, vemos la más rojita porque más mioglobina y demás. Pero si paramos de entrenar, esa fibra va volviendo a lo que era en su inicio. Entonces, cuando decimos el entrenamiento, sí hay adaptaciones en las fibras, pero no es que se transforman las fibras, ¿no? Ese transformar es lo que, reitero, si lo que determina el tipo de fibra es la inervación, el entrenamiento no cambia la inervación. Entonces, llama la atención cuando a veces se dice de que, bueno, sí, transformación de fibra, ¿qué queremos decir exactamente con transformar, ¿no? Bueno, por ahí en reducido podemos hacer algunos comentarios más. La ATPasa en las fibras FT actúa más rápido y aporta más energía que lo hace en las fibras ST. O sea, la velocidad de contracción de las fibras musculares, hay varios aspectos que determinan la velocidad de la contracción de las fibras musculares y justamente aspectos que diferencian los distintos tipos de fibras, o sea, tipo 1, 2A, 2B. Aspectos nerviosos, como el diámetro del axón de la motoneurona, que también está vinculado a la cantidad de mielina que tengan esas motoneuronas. A mayor tamaño de axón, mayor diámetro, mayor mielina, mayor posibilidad de descarga, o mayor hertz, mayor frecuencia de impulsos con la que puede descargar la unidad motora, y mayor velocidad del impulso nervioso. Y también aspectos metabólicos que determinan la velocidad de contracción. Uno de ellos es esto, es la ATPasa. En las fibras rápidas actúa de manera más rápida, o sea, hace rombo. O sea, la actividad de la miosina ATPasa en la miofibrilla es mayor. También otros factores como la actividad del calcio en la troponina, la reabsorción del calcio en el retículo sarcoplasmático. Hay varios factores que diferencian las fibras, los distintos tipos de fibra, y están influyendo o determinando la velocidad de contracción. Bueno,
parcialmente lo dije recién. Las fibras FT, las rápidas, poseen un retículo sarcoplasmático más desarrollado, aumentando la liberación de calcio. Las fibras ST, las lentas, son apropiadas para actividades aeróbicas de larga duración. Las fibras FT son mejores para actividades anaeróbicas o explosivas. Cada fibra muscular es inervada por una única motoneurona, pero cada motoneurona puede inervar muchas fibras, hasta dependiendo del músculo y demás, millares de fibras, ¿no? Y recordamos lo que una motoneurona y las fibras que esa motoneurona inerva, el conjunto de la motoneurona y las fibras, es lo que se denomina una unidad motora. Y reiteramos, si lo que determina, o sea, o dicho de otra manera, cambio la palabra, que una motoneurona y las fibras que inerva es lo que es la unidad motora, todas las fibras inervadas por una misma unidad motora son del mismo tipo. Lo tenía escrito acá, perdón. Todas las fibras musculares de una unidad motora son del mismo tipo. Si la unidad motora es lenta, las fibras son lentas. Si la unidad motora es rápida, las fibras son rápidas. Las motoneuronas que inervan las fibras FT son más grandes que las que inervan las ST, pudiendo reclutar más fibras. Las unidades motoras se reclutan en orden, lo que era el principio del tamaño. Las neuronas pequeñas, las ST, se reclutan antes que las neuronas grandes, FT. Mayor fuerza es producida al aumentar la frecuencia de impulsos. Para que una unidad motora sea reclutada, el impulso del nervio motor debe alcanzar o exceder el umbral. O sea, las fibras en forma aislada cumplen esa dicha ley del todo nada, o se reclutan o no se reclutan, no hay intermedios en ese caso. Obviamente lo que puede, sí habíamos mencionado, aumentar la descarga de cada unidad motora, pero o se recluta o no se recluta. No quiere decir que el músculo entero se contraiga o no se contraiga. Imagínense si esto se contraiga en forma completa o no. Es lo que es el todo nada. Esto es en la fibra aislada. O se contrae o no se contrae. No. Bien, entonces mencionamos los factores estructurales, factores nerviosos, y ahora muy rápidamente voy a mencionar los otros puntos. Estos procesos relacionados con el estiramiento, aumento de los niveles de concentración de hormonas anabólicas, procesos activadores de posacción, otros. Entonces, bueno, voy por el tercero, esto que es procesos relacionados con el estiramiento. O sea, de manera muy simple, que lo que es el estiramiento, o sea, el grado de longitud del músculo, afecta la posibilidad de hacer fuerza. O sea, por varias razones. Entre ellas, si el músculo, estoy haciendo cosas con las manos y obviamente no las están viendo, pero si el músculo, piensen lo que es los puentes cruzados de actina-miosina. Si el músculo está demasiado estirado, muy poquitos o ninguno, depende del grado de estiramiento, muy poquita posibilidad de hacer puentes actina-miosina, porque está demasiado separado, los filamentos gruesos y finos, casi no hay posibilidad de puentes cruzados, de formar puentes cruzados. Por otro lado, si el músculo está demasiado contraído, la efectividad de esos puentes cruzados es como estaría todo medio arrugado, tampoco es eficiente. Entonces hay grados mejores, óptimos, para la óptima formación de puentes cruzados. Entonces ese es uno de los factores por lo cual la longitud del músculo afecta la posibilidad de hacer fuerza. En general,
dependiendo, hay un preestiramiento, que lo que es preestiramiento en función del músculo en posición de reposo, como está insertado en el músculo, que colabora para mayor posibilidad de puentes. No todos los músculos es iguales, pero bueno, en general hay en un preestiramiento pequeño es donde el músculo tiene mayor posibilidad de hacer eficientes puentes cruzados. También el ángulo de la articulación, esto por el tema de los brazos de palanca y demás. Hay momentos, si estoy pensando en el curl de bíceps, en el momento donde el codo está si el brazo está pegado al cuerpo, en el momento que el codo está en una flexión de 90 grados por un tema de palancas y de los brazos de palanca y momentos de fuerza y demás, y el peso que sería perpendicular, o sea, lo que es en función de la gravedad. Hay momentos, en este caso a los 90 grados es el momento que más me cuesta, digamos, mayor tengo que hacer fuerza. Entonces, esto para decir, la longitud del músculo, obviamente en este caso, en estos ejemplos, está determinando la posibilidad de ejercer más o menos fuerza. También vinculado a la longitud del músculo, algunos reflejos, como el reflejo miotáctico o el reflejo miotáctico inverso, que es el reflejo del órgano tendinoso de Golgi. Esto los vamos a ver un poco, así que seguramente los habrán visto en FAB, ojalá. Pero cuando hablemos de flexibilidad vamos a detenernos un poquito más en esto, ¿no? Pero el reflejo miotáctico es el reflejo que dice que cuando íbamos, no sé, de niños más al médico, te pegaban con un martillito ahí en la rodilla y hacías la patadita. Entonces, el reflejo miotáctico en movimientos explosivos está bueno estimularlo. Puede ser un plus para que un ejercicio más veloz, más potente. Entonces, con el entrenamiento, por ejemplo, se disminuye el umbral de disparo del reflejo miotáctico. Entonces, esto es algo que, bueno, lo puedo utilizar para potenciar la contracción. Al revés, el reflejo miotáctico inverso del órgano tendinoso de Golgi es un reflejo que inhibe al músculo. Entonces, con el entrenamiento, una de las cosas que se consigue es una elevación del umbral de disparo del reflejo de miotáctico inverso. Entonces, que el músculo no se inhiba, no se relaje al aplicar tensión. Entonces, bueno, estas cosas están vinculadas, en este caso, al estiramiento y el entrenamiento tiene impacto sobre eso también. Y bueno, lo que hace a la elasticidad muscular, el músculo también tiene componentes, o sea, elásticos, tanto intrafibrilar como extrafibrilar. O sea, las envolturas de endomisio, perimicio, epimicio, todo eso es el tejido conjuntivo, tejido elástico, elastina, colágeno y demás. También hay fibras, titina, etcétera, dentro del músculo, la propia cabecita de miosina, al unirse en la actina, o sea, hay componentes elásticos que obviamente ayudan a potenciar la fuerza. Entonces, esto también se puede mejorar con el entrenamiento. Mejora las prestaciones del CEA. CEA es el ciclo de estiramiento-acortamiento. Entonces, bueno, estos factores mencionados potencian o se pueden utilizar para potenciar la contracción y son aspectos que se pueden mejorar con el entrenamiento de fuerza. Estoy tratando de apurarme aquí así ya casi terminar este aspecto. El cuarto, aumento de los niveles de concentración de hormonas anabólicas, o sea, hormonas que tienen relación con la hipertrofia y la fuerza muscular, como son la testosterona, como hormona de crecimiento, somatomedinas, es un grupo de las somatomedinas, como el factor similar a insulina. La propia insulina es una hormona anabólica, o sea, el nivel de hormonas, hay un perfil hormonal individual, bueno, hombres, mujeres es claro, ¿no? En general el hombre, una de las razones que el hombre tiene más fuerza es por las diferencias hormonales. También durante el ejercicio, o sea,
si hago ejercicios, no sé, explosivos, con mucha carga, fuerza, etcétera, puedo aumentar la secreción de niveles de testosterona, hormona de crecimiento y demás, cosa que, bueno, que me puede ayudar si es que lo voy a utilizar para hacer fuerza y demás, ¿no? Y esto sería lo que serían respuestas respuestas hormonales al ejercicio, en este caso ejercicio de fuerza, y luego sería lo que considerar lo que serían las adaptaciones al entrenamiento de fuerza, adaptaciones hormonales. Es decir, el entrenamiento de fuerza modifica los niveles hormonales, ¿no? En principio, o sea, si vemos de repente, estudiamos deportistas de resistencia, digamos maratonistas, y estudiamos deportistas de fuerza, halterofilistas, suponiendo que no hay doping, no hay nada, ¿no? Porque bueno, esto obviamente sería... Y miramos los niveles de testosterona sérica en reposo, solemos ver que los deportistas de fuerza tienen niveles de testosterona mayor que los deportistas de resistencia. De ahí podemos concluir, el deporte de fuerza aumenta los niveles hormonales o el deporte de resistencia disminuye los niveles hormonales, en este caso en el ejemplo testosterona. Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque es un poco que es primero el huevo y la gallina, como es decir, ¿será que, no sé, los jugadores de básquetbol son altos? ¿Será que el básquetbol hace crecer? No, en general los que son altos juegan al básquetbol porque, bueno, ser alto en el básquetbol es un factor que ayuda a ser bueno en el básquetbol, ¿no? Entonces, similar en el caso, podemos decir, si tenés niveles de testosterona elevados, etcétera, eventualmente te va mejor en deporte de fuerza, entonces mucha gente que hace fuerza tiene niveles de testosterona alta. No necesariamente sería porque es el entrenamiento de fuerza que te lo subió, ¿no? Entonces, en general es eso. O sea, los deportistas de fuerza suelen tener niveles, o sea, es uno de los factores determinantes. Hay varios tipos de fibra, factores nerviosos que estuvimos hablando, pero tener niveles, en este caso, de testosterona elevados, es un factor, una ventaja para deportes de fuerza, ¿no? Entonces, los niveles basales de, por ejemplo, en este caso, de las mayorías hormonas no se modifican sustancialmente. O sea, hay algunos estudios que muestran que un pequeño aumento podría... Si tenemos niveles bajos, deficientes, el ejercicio puede impactar en forma de mejorar. Pero si tenemos niveles basales normales, no es que el ejercicio, en este caso en hormonas anabólicas, me la va a aumentar más. En caso de resistencia es diferente. En el caso de resistencia, los deportes de resistencia sí pueden disminuir y hay buenas evidencias los niveles por ejemplo, de testosterona, así como en la mujer, y está asociada a la menorrea atlética, etcétera. En el hombre pasa algo similar. Esto lo vamos a mencionar seguramente, aunque no nos detengamos demasiado, cuando veamos sistema endocrino. Veo que el tiempo ya pasó, así que voy más rápido, pero bueno, mencionar el aumento de los niveles de concentración de hormonas anabólicas, o decir que el perfil hormonal obviamente tiene influencia en la posibilidad de aplicar fuerza. Y bueno, y son cosas que también durante, en efectos agudos, se busca estimular secreción hormonal para estar para potenciar ejercicios de fuerza explosiva y demás. Procesos activadores de posacción, esto es el aumento de la capacidad muscular para producir potencia por efecto de la actividad muscular previa. Esto es lo que se le llama activación posacción. O sea, normalmente hay distintas maneras de hacerlo, pero la más típica es hacer un ejercicio muy pesado. Imagínense una sentadilla, 2-3 sentadillas con buena carga. Luego hacer una pausa. Eso me potenciaría la actividad explosiva, por ejemplo, saltar, hacer salto en contramovimiento después. Esa sería la idea de la potenciación post-acción. Y ahí se pueden distinguir en esta, potenciación, procesos excitadores e inhibidores de post-acción. En el sentido, yo puedo
en este caso, estimular para que el ejercicio posterior sea explosivo, o puede inhibir. Si activo, por ejemplo, el reflejo del órgano tendinoso de Golgi, que lo que hace me inhibe un músculo, hago un efecto de posacción inhibidor, no estimulador. En cambio, en este caso, en el ejemplo, si hago un ejercicio de fuerza, unas 3, 4 repeticiones de sentadilla bastante cargadas, hago una pausa y después salto, va a ser un efecto potenciador. No va a ser un efecto inhibidor, sino potenciador. Distintos mecanismos posibles, o sea, que pueden producir el efecto de posacción. Una es estimulación de neuroreceptores, por ejemplo, en el caso que estaba diciendo, puedo estimular el reflejo miotáctico. Puede ser un cambio en la configuración de la miosina. Este es uno de los mecanismos, o sea, ese cambio en la configuración de la miosina, la cual se colocaría en una posición más favorable para unirse a la actina y así producir fuerza. Efectos hormonales, o sea, todos estos mecanismos podrían estar explicando esa estimulación, están explicando esa estimulación o post-acción. Aquí, bueno, también no me extiendo, pero hay hago un ejercicio, hay distintas estrategias, ¿no? A veces como entrenamiento complejo, o la mal llamada transferencia y demás, que se usa de estos mecanismos. Pero la idea es hacer un ejercicio, en este caso cargado, luego una pausa y luego hacer el ejercicio posterior. Y ahí la idea es, cuanto más tiempo pasa, o sea, si hago una pausa, obviamente necesito una pausa para descansar, digamos, para disminuir la fatiga. Pero al mismo tiempo, el tiempo va pasando, esa activación, excitación, posacción va disminuyendo. Entonces hay un compromiso. Bueno, tengo que dejar pasar un tiempo, porque si no estoy cansado, pero si dejo pasar mucho esa activación, posacción, ya la pierdo. Entonces, bueno, ahí tiene que haber sus tiempos adecuados. Depende del entrenamiento de la persona, depende del ejercicio a utilizar, depende de varias cosas cuál sería ese tiempo. No es lo mismo tampoco en deportes de resistencia que en deportes de fuerza. Los ejercicios que son buenos como activadores para generar efectos de posacción en deportes de fuerza no son necesariamente los mismos los que generan efectos de resistencia, y bueno, varias cosas habría que considerar. Los que predominan, o sea, las fibras rápidas son las que mayor estos efectos de estimulación post-acción, las que mayor manifiestan estos efectos. Entonces, personas que tienen predominio de fibras rápidas, esto funciona mejor que personas que tienen predominio de fibras lentas, etcétera. Y bueno, y otros mecanismos vinculados, mecanismos vinculados a la producción de fuerza, que estarían todo lo que nos mencionamos, ¿no? Pero bastante lógico, ¿no? El tamaño corporal, digo, eso de lo que hablábamos al inicio, de fuerza absoluta relativa, disposición mecánica, si tengo, bueno, brazos largos, brazos cortos, podría ser, no sé, un Cristo en las anillas o no, o sea, la bioquímica muscular, factores psicológicos motivacionales, nivel de entrenamiento, edad, sexo, el clima, o sea, la temperatura corporal, frío, calor, fatiga, velocidad de la acción, tiempo de aplicación de la fuerza. Algunos que los coloqué ahí, algunos los mencionamos, otros eventualmente no, pero bueno, ahí en otros es para colocar varias otros mecanismos o factores que influyen en la capacidad de fuerza, que no los mencionamos en los anteriores. Bien, esto de clasificación de las cualidades de fuerza y métodos de entrenamiento de la fuerza, esto no lo vemos en este curso, lo van a ver en entrenamiento. Y ahora, pero voy a hacer la pausa porque ya estoy llegando a los 40 minutos de este video. Vamos a hacer un último video también pequeño de adaptaciones al entrenamiento de la fuerza, pero paro acá, hago la pausa y sigo con el
espero el último video de fuerza. Nos vemos ya.